El presente video consta de un enfoque académico el cual expondrá el concepto básico de la operación unitaria de molienda. En el mismo se explicarán algunos tipos de molinos con sus respectivas características de funcionamiento, respectivos requerimientos de alimentación, clasificación de algunos tipos de molinos, ventajas y desventajas, entre otros objetivos propuestos para el mismo. A continuación, veremos el principio básico de esta operación unitaria. La molienda es una operación unitaria que implica una transformación física de la materia sin alterar su naturaleza. Esta operación reduce el volumen promedio de las partículas de una muestra sólida. La reducción se lleva a cabo dividiendo o fraccionando la muestra por medios mecánicos hasta el tamaño deseado. El término reducción se aplica a todas las formas en las que las partículas de sólidos se pueden cortar o fraccionar en piezas más pequeñas. Los sólidos pueden fracturarse de diferentes formas, pero solamente 4 de ellas se utilizan habitualmente en la reducción de tamaño. Primero, compresión; segundo, impacto; tercero, flotación o rozamiento; y cuarto, corte. De una forma general, la compresión se utiliza para la reducción de sólidos duros, dando lugar a pocos finos. El impacto genera productos gruesos, medios o finos. La flotación conduce a productos muy finos a partir de materiales blandos o abrasivos. El corte da lugar a un tamaño definido de partícula y a veces también de forma. Ahora vamos a ver las características de los productos triturados. El objetivo de la operación unitaria es producir partículas con un tamaño pequeño a partir de otras más grandes. Las partículas pequeñas son deseables por su gran superficie o bien por su forma y tamaño. A continuación se verán algunos de los criterios de la desintegración mecánica. Este es un término genérico de reducción de tamaño. Los molinos son un tipo de equipos de desintegración. Un molino ideal debería tener: primero, una gran capacidad; segundo, requerir poco consumo de energía por unidad de producto; y tercero, dar lugar a un producto de un único tamaño o distribución de tamaño que se desee. Seguido de esto se expondrán los diferentes tipos de molinos. Molinos agitados. Este tipo de molinos emplea medios de molienda de 6 milímetros o menores, mientras que los molinos vibratorios emplean medios más grandes. La mayor parte de estos molinos se restringen a molienda en húmedo y producen cierta sedimentación. En ellos, una rueda central de paleta se encarga de agitar los medios a velocidades entre 100 y 1500 revoluciones por minuto. Las variables que afectan el proceso de molienda para este tipo de molinos son: velocidad de agitación y de alimentación, tamaño y densidad de los granos, carga en porcentaje del volumen del molino, temperatura, diseño de las palas y tiempo de residencia. Los molinos agitados poseen un tamaño que oscila entre 1 a 1000 litros con potencias instaladas de hasta 320 kilowatts. Para este tipo de molinos se destaca el molino agitado continuo y el molino de cuello anular. Para el molino agitado continuo, el medio se agita mediante discos montados sobre un eje central. La suspensión alimentada se bombea por un extremo y se descarga por el contrario, donde se retiene el medio de molienda mediante una rejilla de discos planos poco espaciados, las cuales se emplean en viscosidades de 1 pascal por segundo. Molinos de martillo. Estos molinos, que sirven para pulverizar y desintegrar, funcionan a altas velocidades. El eje del rotor puede ser vertical o horizontal. El eje sostiene los martillos, llamados a veces agitadores, y pueden ser elementos en forma de T, de estribo, barras o anillos. La acción de molienda resulta de los impactos y la fricción entre las partículas del material alimentado, la cubierta y los elementos de molienda. La finura del producto se regula cambiando la velocidad del rotor, la velocidad de alimentación o la abertura entre los martillos y la placa de molienda. La descarga por rejilla de un molino de martillo sirve como clasificador interno, pero su área limitada no permite un aprovechamiento eficaz cuando se requieren aberturas pequeñas. El molino es capaz de recibir alimentación de 2 centímetros, dependiendo del tamaño de la garganta de dosificación, y de reducir un producto sustancialmente capaz en su totalidad de atravesar una malla número 200. Entre esta clase encontramos el micropulverizer, pulverizador IMP, pulverizador RIPS, molino de clavijas, molino vertical Raymond, molino micro ACM. Molinos de anillo y rodillo. Este tipo de molinos vienen equipados con rodillos y anillos. La presión se aplica por medio de fuertes resortes o a través de la fuerza centrífuga que ejercen los rodillos sobre el anillo. Puede hacerse que el anillo o los rodillos sean estacionarios y que el primero esté en posición vertical u horizontal. Estos molinos son más eficientes energéticamente que los molinos de bolas o martillos.
Este tipo de molinos se pueden derivar en molinos de anillo y rodillo sin clasificación interna, los cuales tienen una productividad nula actualmente, o molinos con clasificación interna entre los que se encuentran molinos Bradley, molinos de Cuenco y molinos de Raymond, el cual cuenta con un anillo de molienda que está fijado sobre el plano horizontal. Debajo de él están las aberturas tangenciales de aire por las que éste penetra a la cámara de molienda. Este molino cuenta con un eje vertical que se mueve desde la parte inferior, el cual impulsa los cojines del rodillo. La fuerza centrífuga acelera los rodillos a ceñirse contra el anillo, donde la materia prima proveniente del alimentador cae entre los rodillos y el anillo siendo molida. Tanto el movimiento centrífugo del aire como el de la reja mueven el material grueso hacia la línea de presión. El aire arrastra el material fino y lo lleva hacia arriba, partiendo de la zona de molienda, realizando en este punto cierta clasificación. Molino de discos. El molino de discos o de fricción es un equivalente moderno de los antiguos molinos de piedra, en que éstas se sustituyen por discos de acero en los que se montan placas de molino intercambiables, ya sean metálicas o abrasivas, que giran a velocidades mucho mayores. La molienda se lleva a cabo entre las placas, que pueden operar en plano vertical u horizontal. Uno o los dos discos giran y cuando los dos lo hacen, la rotación se efectúa en direcciones opuestas. El conjunto que comprenden el eje, los discos y las placas de trituración se denomina impulsor. La alimentación entra por un canal cerca del eje, pasa entre las placas de molienda y se descarga en la periferia de los discos. Las placas de molienda se sujetan a los discos por medio de pernos y la distancia entre ellas es ajustable. En general, los molinos de un solo impulsor con placas se emplean para los mismos objetivos que los molinos de impulsor doble, excepto que aceptan alimentaciones de mayor tamaño, aunque su intervalo de reducción para un material dado sea menor, y ofrecen mayores caudales de salida con menores potencias de entrada. Mientras que las hileras circulares dentadas concéntricas pueden emplearse en algunas aplicaciones para simular los molinos de martillo, sirven generalmente para operaciones más especializadas que incluyen rotura, trituración o quebrantamiento controlado. Entre esta clase encontramos el molino de fricción Andritz, Sprout-Bauer y los molinos Burston. Molinos de dispersores y coloides. Estos molinos operan basándose en el principio de esfuerzo cortante del fluido a alta velocidad que producen gotas dispersas de tamaño diminuto entre 3 y 5 micrómetros. La concentración de energía en los molinos de esta clase es alta y se observa un calentamiento considerable, efecto que se reduce casi siempre mediante el uso de una camisa enfriada por agua. Se destacan los molinos para coloides modelo M, molino Morehouse, Premier, Charlotte, molinos para coloides APB y molinos para molienda de pintura, los cuales consisten en un sistema de 2 a 5 rodillos lisos, denominados cilindros, que trabajan con diferentes velocidades. La alimentación en forma de pasta se introduce entre los dos primeros cilindros que están a baja velocidad y se descarga por los cilindros finales que están a altas velocidades. Este proceso se hace gracias a una hoja de corte, lo que se traduce en la aplicación de un esfuerzo cortante a la película del material. Molinos hidráulicos. Los molinos hidráulicos se clasifican según la naturaleza de la acción de molienda que desempeñan. En una de sus clases, la energía del fluido se obtiene en corrientes finas de alta velocidad en cierto ángulo en torno a una porción o en toda la periferia de la cámara trituradora y clasificadora. En este grupo están el micronizer, el pulverizador de chorro, el reductonizer y el jetomizer. En la otra clase, las corrientes de fluido arrastran las partículas a alta velocidad hacia una cámara en donde se tienen dos corrientes que chocan entre sí. Los molinos Mayak y los de chorro de lecho fluidizable pertenecen a esta categoría. Se registra gran liberación de energía y se obtiene un alto orden de turbulencia que hace que las partículas se desmenuzan entre sí y se subdividan. No todas las partículas se mueven por completo, de manera que es necesario realizar la operación de clasificación para devolverlas de mayor tamaño a fin de realizar una reducción subsecuente. La mayor parte de estos molinos emplean la energía de la corriente de fluido en movimiento para efectuar una clasificación centrífuga. En la industria farmacéutica, alimentaria y minera, los procesos de molienda se emplean para modificar la distribución del tamaño de las partículas, así como su superficie, su densidad y también para mejorar sus propiedades de mezclado. Existen distintos tipos de molinos y tamizadores que se ajustan a cada proceso, dependiendo de la consistencia de la materia prima y de los requerimientos del producto terminado. Para la industria farmacéutica, los más utilizados son molino de martillo cuchilla, molinos agitadores, molinos oscilantes, molinos cónicos, molinos cilíndricos. Para la industria de alimentos se utilizan generalmente molinos agitadores,
martillos y clavijas, anillos y rodillos. Y finalmente para la minería se utilizan los agitadores de martillo, anillo y rodillo, de dispersores cicloides e hidráulicos o de chorro. Para finalizar, nombraremos algunas ventajas y desventajas de las diferentes clasificaciones existentes. Para los molinos de martillos tenemos ventaja. Los molinos de martillos pueden tratar casi cualquier producto, sólidos fibrosos como cortezas o cuero, virutas de acero, pastas blandas y húmedas, arcilla plástica o una roca dura. Desventaja: para obtener una molienda fina están limitados a los materiales más blandos. Para los molinos de rodillos tenemos ventaja: pulverizan hasta 50 toneladas por hora, o sea, demasiada producción. Ventaja: cuando se utiliza clasificación puede ser tan fino como que el 99% pase a través de un tamiz de 200 mallas. Desventaja: es una máquina muy elaborada, por consiguiente un poco difícil su limpieza y mantenimiento. Para los molinos de frotación tenemos ventaja: molinos provistos con diferentes estrías, rugosidades o dientes sobre los discos permiten una gran variedad de operaciones incluyendo molienda, troceado, granulación y desmenuzamiento, así como también operaciones no directamente relacionadas con la reducción de tamaño, tales como el mezclado. Desventaja: la potencia requerida es mayor que en el molino de rodillos y de martillos para generar una determinada molienda. Ventaja: partes intercambiables requeridas por la molienda a tratar, me refiero a los discos de molinos simples o dobles. Para el molino de martillos con clasificación ultra finos tenemos ventaja: reducen el material a tratar con un diámetro promedio de 1 a 20 micrómetros. Desventaja: los molinos de este tipo reducen de 1 a 2 toneladas por hora. Desventaja: tienen un sistema de acción muy elaborado, uniendo la molienda por abrasión o impacto y separación por inyección de aire. Para los molinos que utilizan la energía de un fluido ultra finos tenemos ventaja: es el molino con mayor poder de reducción, partículas entre 0,5 y 10 micrómetros. Desventaja: se utilizan otros gastos aparte de la energía del motor y compresor, tal como el vapor de agua. Y desventaja: al ser el de mayor poder de reducción, tiene un flujo másico relativamente pequeño. Y con esta última desventaja concluimos este video. Muchas gracias.